Hola compañeras, compañeros, buenas tardes tengan todos ustedes. Y bien, con el segundo video del tema del acoso escolar que les voy a compartir en este momento, ahora vamos a tratar el tema del marco legal en el cual se fundamenta toda esta situación del bullying y la intervención de los trabajadores de la educación, cómo debe de ser, qué es lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Hasta ahora, el momento en el marco legal solamente vamos a ver las disposiciones legales que existen con las cuales podríamos nosotros ser sancionados en casos de omisiones o nos da un panorama más amplio de cómo debemos actuar o lo que tenemos que hacer por ley. ¿Verdad? Ya que tenemos un protocolo y el que indica qué es lo que tenemos que hacer es el protocolo en concreto. Pero de ahí en fuera, los fundamentos legales es importante que los conozcas para que sepas toda la gran cantidad y variedad de disposiciones legales que existen que podemos violentar al cometer una omisión, ¿verdad? Entonces, una vez que terminemos con lo del marco legal, nos vamos a la conceptualización y encuadramiento de lo que es el acoso escolar, ya en la cuestión del protocolo, qué es el bullying, qué tipos de bullying hay, también vamos a analizar algunas cuestiones psicológicas y del hogar. También que pueden salir de aquí algunas ideas para que complementes tu programa analítico, que ojalá entendamos la importancia que tiene esto de hacer los diagnósticos de los contextos, no solamente por llenar papeles y cubrir un requisito que así lo pide la Secretaría de Educación Pública, no, sino que sea algo que nos sea funcional a todos para poder trabajar con la materia de trabajo que son nuestras alumnas, alumnos o los adolescentes que están estudiando también. Les mando un fuerte abrazo y espero que te sea funcional este video. Bien, pues la temática en este momento es el marco legal para la prevención, detección y actuación contra el acoso escolar. Y vamos a empezar con la Constitución Política de los Estados Unidos, porque esto debes saber que además de tener un rango de tratado internacional, también lo tiene en un rango constitucional, ¿verdad? Entonces, en los artículos que mencionan al respecto de los protocolos y de lo que se tiene que hacer en las escuelas o el deber que tenemos todos en las escuelas como obligados, porque recuerden la palabra obligados que vimos en el capítulo anterior de este tema, pues somos todos, ¿no? Los padres de familia, las autoridades educativas, las autoridades escolares, los docentes, los trabajadores del plantel, independientemente de su cargo o comisión, ¿verdad? Entonces todo esto es para que veas desde dónde viene todos los argumentos y fundamentos jurídicos que existen que se pueden violentar ante una omisión o incluso una acción. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esto lo establece el tercer párrafo del artículo primero constitucional. En el artículo tercero menciona que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia promoverá la honestidad, los valores, la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Desde aquí ya estamos viendo que el derecho de los niños, niñas y adolescentes es el interés superior, ¿verdad? O sea, no hay nada más importante que este derecho. En su inciso C menciona que contribuirá a la mejor convivencia humana, lo que es la educación pública, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y esto se refiere a todo lo que pueda encuadrar en ello, ¿no? Todo lo que atente contra de ello, pues bueno, se puede ser constitutivo de un delito, de una afectación que posteriormente pueda ser castigable con alguna cuestión legal, ¿verdad? Entonces es la Constitución y recuerda que de ella emanan varios reglamentos, varias leyes generales, varias situaciones jurídicas aunado a cada artículo de nuestra Constitución Política que reglamentan y regulan cada uno de los artículos.
Será inclusivo el tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Además, será intelectual, estamos hablando de la educación, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. ¿Quiénes somos los principales implicados en esto? Pues obviamente los trabajadores de la educación. El Estado, nosotros, vamos a decirlo así, representamos al Estado nosotros en la escuela, ¿verdad? Porque somos la primera autoridad en la escuela, la autoridad o funcionario público que está allí por un cargo que el Estado le confiere, ¿verdad? Entonces nosotros también somos obligados por la Constitución política a respetar, o los primeros obligados a respetar este tipo de disposiciones que tienes ahorita en pantalla. El artículo 4 menciona que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Y aquí no hay ni raza, credo, género ni edad, ¿verdad? El que provoque un deterioro ambiental, pues es sujeto de derecho, ¿no? Recuerden que el medio ambiente, nosotros los seres humanos somos creadores de medios ambientes, ¿verdad? Y el entorno escolar es un medio ambiente donde se desempeñan y desenvuelven menores de edad. Y también adultos. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. De aquí, de este artículo, prácticamente se crea la Ley General de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como las estatales. Y de ahí se deriva la creación de protocolos y otras disposiciones específicas de aplicación en las escuelas. Los ascendientes y tutores, dice el mismo artículo, y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios con un ámbito y un grado constitucional. Es lo que comentamos. También hay omisiones por parte de los padres de familia. Al momento de tomar a la ligera una situación de bullying, no darle seguimiento y no exigir el debido proceso en las cuestiones que vive su hijo, también puede ser constitutivo de una cuestión por omisión, ¿verdad? Por la situación que se está presentando y la falta de interés en la solución de la problemática o situación que está atravesando su hijo menor de edad, que es su responsabilidad. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Senado de la República Mexicana el 19 de junio de 1990, dice lo siguiente: recuerda que los tratados internacionales tienen prácticamente el mismo grado que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces eso contémplalo, por favor. No por ser la Comisión Internacional de los Derechos Humanos querrá decir que es menos importante, porque finalmente es un documento que queda ahí a nivel mundial. No, es de aplicación también porque forma parte de los tratados internacionales que nuestro país ha asignado en el largo de su historia. El artículo 19, los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Aquí, compañeras, compañeros, deben saber que los protocolos o las orientaciones que dieron nacimiento a los protocolos están, no solamente se fundamentan o se basan en la cuestión del acoso escolar, sino que también vienen algunas situaciones y más particularidades de la posible comisión de otros delitos que bueno, forman parte de los protocolos, pero en el tema en específico de esta actividad que estamos realizando en tu podcast informativo es lo que es solamente el acoso escolar. Estamos hablando de un solo rubro de estos protocolos. Lo que te voy a mostrar durante todo este momento que estamos realizando los videos en YouTube
son las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, específicamente acoso escolar, ¿verdad? Entonces, de allí, de este documento que te menciono, se derivaron todos los protocolos en toda la República Mexicana, de tal manera que tienen algunas variaciones dependiendo al contexto de cada estado, más que nada por las áreas de atención que existen y la estructura que tiene cada secretaría de cada uno de los 32 entidades que existen en nuestro país. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y según corresponda a la intervención judicial. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 19, dedicado a los derechos del niño, menciona que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En este caso, nosotros formamos parte del sector de los servidores públicos y formamos parte del Estado y a su vez también de la sociedad como una figura pública, el docente. La Ley General de Educación, aplicable en todo el país, menciona en su artículo 2 que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de los programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes tiene un grado de índole constitucional, compañeras, compañeros. Ya a esto me refiero cuando hice el video del caso de la niña que falleció. Me refiero a que no hay nada más importante que la atención al menor de edad. No hay ni siquiera el documento que le tengo que entregar al supervisor en este momento, ni siquiera la atención a un padre de familia que porque es el adulto. Lo más importante es la atención al menor de edad, ¿verdad? Porque ese es el interés superior, el cuidarlo, preservarlo y ayudarlo a la satisfacción de sus necesidades. El artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de los niñas, niños y adolescentes y jóvenes, y tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar al sistema nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Te voy leyendo artículo por artículo de los que extraje de las diversas disposiciones legales para que vayas tú mismo analizando y revisando este articulado y todas las omisiones que pueden derivar de cada artículo, cada fracción, cada inciso, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante de conocer esta parte, porque también de todos estos artículos que te estoy mostrando en pantalla son con los que se fundamentaron para hacer las orientaciones que te comenté, así como cada uno de los protocolos en cada uno de los estados de la República. El artículo 12, en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. En la fracción 2 menciona que propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. En el artículo 30, los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado y sus organismos y demás deberán tener o contener lo siguiente: el conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, la importancia de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Nuestro país, siendo un país ampliamente con diversidad cultural, puede haber comunidades o ciudades donde se presenten alumnados con lenguas de pueblos originarios que también pueden ser sujetos o pueden ser víctimas del bullying, ¿verdad? Entonces, aquí te lo dice el artículo 30 de la Ley General, de que se debe respetar sus derechos lingüísticos, ¿no? No por ello deben ser víctimas de cuestiones de acoso escolar. El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propician la construcción de relaciones solidarias y fraternas. La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación,
de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los derechos humanos para garantizar el respeto a los mismos. Vuelvo a reiterar, esto dice, bueno, es la ley, no tiene hasta mi alcance como docente. Todo esto es de alcance para los docentes, porque finalmente en la lógica te lo dice que tú eres uno de los elementos, o si es que no, el más importante en el quehacer magisterial y en el deber de la educación pública en nuestro país desde la Constitución Política, porque prácticamente tú eres el soldado de la educación en este caso. Por lo tanto, tú tienes a cargo la representación relativa del Estado en tus manos cuando estás impartiendo clase y debes cumplir con las disposiciones legales que te he estado comentando, además de muchísimas otras. Pero estamos enfocados en el tema del acoso escolar. El artículo 34, en el sistema educativo nacional participarán con sentido de responsabilidad social los actores, instituciones y procesos que lo componen, y será constituido por quienes componen al sistema educativo nacional: los educandos, las maestras y los maestros, las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones, las autoridades educativas, las autoridades escolares, las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del servicio público de educación, por ejemplo, el personal que pueda llegar a prestar algún servicio de algún programa educativo que se presenten en las escuelas y que tenga una relación laboral con la Secretaría, las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los sistemas y subsistemas establecidos en la Constitución Política, y también las instituciones de los particulares, los colegios y demás. Todo esto forma parte de la educación en nuestro país, de la Secretaría de Educación Pública. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, los planes y programas de estudio, los muebles e inmuebles, servicios e instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, los consejos de participación social, que son muy importantes, y cuando entremos al tema del protocolo ya en concreto y de las reglas de conducta vas a saber por qué es importante. Estamos hablando de la Ley General de Educación, que contempla los consejos de participación social, los comités escolares de administración participativa y todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación. La persona titular de la Secretaría presidirá del Sistema Educativo Nacional. Los lineamientos para su funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes, y cada estado, cada administración podrá aprobar sus propias normatividades, ¿no? El artículo 72 menciona que los educandos son los sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma, como parte del proceso educativo. Los educandos tienen derecho a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, entre otros derechos. Acuérdense que estamos enfocados solamente a acoso escolar. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad, a ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Y en el artículo 73 menciona que en la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos para tal efecto se establezcan. ¿Qué es esto? El Estado, debes saber tú, por más que nos quejemos nosotros, y ayer hablábamos de las limitantes, así existan millones de limitantes, el primer limitante somos nosotros mismos al no conocer las disposiciones legales existentes al respecto del tema. Y en este caso específico, en el estado de Jalisco puedo decirlo, en todos los estados existe un protocolo, y probablemente en la mayoría de los estados debe existir unas reglas de conducta que en el estado de Jalisco así se llaman, pero probablemente en tu estado se llaman de una forma distinta. Reglas de conducta al interior de las escuelas de educación básica en el estado de Jalisco son disposiciones legales que te sirven para poder intervenir en situaciones de acoso escolar. Entonces te dice que el estado, ellos ya prácticamente ya cumplieron, ya publicaron el protocolo, ya publicaron las reglas de conducta, existe el reglamento de gobierno de las escuelas. Y bueno, si tú no las conoces, es tu problema, tu irresponsabilidad. Así lo plantea el Estado de cierta manera, ¿verdad? Y legalmente, porque ahí está, el Estado al publicarlo ya cumplió, ¿verdad? Si ya te capacitan o no, ya va a ser cosa de otra, va a ser parte de otra historia. Y bueno, en estos tiempos ya no podemos juzgar de que no me capacitan o no sé o no sabía, cuando estamos en la era de la información y que tan solo es a veces dar un clic y abrir la información independientemente, con ganas de formarnos, una cuestión autodidáctica,
¿verdad? Y que también hay cursos y demás a la disposición, por ejemplo, en formación continua al respecto del tema. Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados en su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. Y esto es, compañeras, compañeros, y no me lo tomen a mal lo que estoy diciendo. No porque diga que deban de estar capacitados querrá decir que la Secretaría tiene la obligación de capacitarnos en este esquema, porque sí la tiene y lo hace. Formación continua tiene cursos de esta temática. Si tú no los tomas es tu responsabilidad, porque obviamente la Secretaría no nos va a ir a buscar a nuestras escuelas a ver si queremos o no estudiar un curso o no. Ahí están publicados, capacítate. Yo estoy cumpliendo, Secretaría de Educación, con los trabajadores. Ahora pues ahí está, te lo pongo a tu disposición, tú decides si lo estudias o no. O si prefieres el autodidactismo, también hay mucha información, de ahí te saco toda esta información. Hay muchísima información que puedes encontrar para orientar tu práctica en este sentido y en muchos otros, ¿no? Entonces, lo vuelvo a reiterar, en meses pasados, semanas pasadas, entrevistando a mi padre como supervisor de zona, parte de este trabajo, mencionaba que quien nos dijo a nosotros los docentes que era egresar de las normales y ya terminó nuestros estudios, cuando esto era apenas el inicio de todo una capacitación y de una constante formación continua, ¿no? Como docentes, y no para el estudio de la carrera, ¿verdad? Entonces, que es otra situación diferente, el hecho de que queremos que nos valga para las promociones horizontales y verticales, bueno, eso ya es distinto, pero sí existe, sí hay cursos, sí hay demás. Entonces, de esa manera, Secretaría está cumpliendo con esa parte y no por justificarlos, lo hace, ahí están, es cuestión de buscarlos, búsquenlos para que vean que sí hay cursos de este tipo, ¿verdad? Y algunos con validez curricular, algunos con validez para las promociones, etcétera, etcétera. El punto es la capacitación y ahí está, ¿verdad? Entonces, eso debemos estar conscientes de esa situación y que bueno, aquí también tu podcast informativo trata de apoyarte en ese sentido, porque si vuelvo a decir lo mismo que sostenía ayer, hay una falta de interés de parte de la Secretaría de Educación, sí, porque no es que lo promuevan esos cursos, y una falta de interés por parte de la representación sindical en exigir una capacitación donde haya posibilidades de poder capacitarte, porque o estás en la escuela o estás en capacitación, pero que te den la oportunidad y los espacios de hacerlo, ¿no? Que si estás interesado te permitan la oportunidad de capacitarte. Que se reglamente o que se regule, pero bueno, es necesario. En caso de que los docentes, el personal que elabora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Y aquí llámese acoso escolar, abuso sexual, maltrato infantil, físico, psicológico y demás derivados. Fíjense la situación actualmente, voy a agregar esta parte. Actualmente, con la inseguridad que existe en nuestro país, imagínate poner la denuncia por un maltrato infantil o por un abuso sexual que el alumno lo recibe desde su casa y su familia sean personas, pues bueno, ya saben, ahora en estos días se estila mucho que en la familia existan personas que se dedican a la cuestión de la delincuencia organizada. Y a ese nivel de inseguridad nos proponen, nos arriesguemos, vaya. De aquí es donde toda la semana pasada me la pasé diciendo que pues es que cuando menos un sueldito mejor, ¿no? Que valga la pena si nos pasa algo. Y las responsabilidades que tenemos, y esta es una gran responsabilidad y me da risa, pero es algo serio. En realidad es algo serio el hecho de pues un sueldo que te ayude a solventar todo eso, vaya, porque ya hasta de trabajo social lo vas a hacer. En las secundarias cuentan con esa área de trabajo social, ¿verdad? Pero en primarias, preescolares no, y es necesario que exista trabajadores sociales, que exista seguridad pública en las escuelas ya a estas alturas, porque también debemos comprender que en nuestro país ya tenemos muchos años viviendo una inseguridad de todos los días y todos los días y todos los días, que ahí atribuyo el bullying o el acoso escolar, y que además también a veces decimos nosotros, y es una de las cosas que debemos erradicar nosotros como docentes, que cuando niños también fuimos víctimas o hasta incluso victimarios de nuestros compañeros. En mi caso, ambas partes me tocó. Pero es una gran verdad, el bullying que se hacía antes al que se hacía hoy es no quiero minimizarlo, pero sí es muy diferente.
Actualmente ya las cuestiones de bullying ya son muy violentas, ya a veces exceden la violencia y lo vimos con la alumna que acaba de fallecer que con una piedra la golpearon. O alumnos que ya hasta por cuestiones que llevan el celular y se los quitan los maestros o los compañeros y se ponen demasiado agresivos. Entonces ya son situaciones muy distintas, ya son tiempos muy distintos, comprendiendo el entorno de los alumnos. Y de aquí la importancia que hay de que los diagnósticos del programa analítico se elaboren con una finalidad y no por un cumplimiento de un papel, sino que hay que identificar, estas son las cosas que debemos que detectar, que tenemos que detectar. Una de las tantas cosas que tenemos que detectar en los diagnósticos socioeducativos, emocionales, económicos, culturales de los entornos escolares. No, de nada sirve tener un porcentaje de cuántos padres de familia van a la escuela si no voy a hacer absolutamente nada, ni una estrategia para que acudan a las reuniones. O de nada me sirve saber cuántos alumnos hay en la escuela que no saben leer si no hay una estrategia inclusive con acompañada de conocimientos de todos los docentes, e incluso de personas externas a la escuela, especialistas, de cómo o cuál es el problema que existe en nuestra escuela, en un estudio sincero y honesto, ¿verdad? Igual en las cuestiones diversas que se presentan, a mí me llama mucho la atención cómo en los diversos programas analíticos y diagnósticos no aparecen los canales de aprendizaje, por ejemplo, cuando es una de las herramientas para detectarlas, para que nos van a ayudar a nosotros en nuestra praxis, para poder ayudar a un grupo en específico, ¿no? E incluso ayudaría al director, si tienes un maestro con una debilidad para enseñar a alumnos con kinestésicos, con su generalidad es el grupo kinestésico, pues lo puedas poner en un grupo donde tienes el propio maestro sus propias inteligencias múltiples desarrolladas, ¿no? Y acomodar a cada maestro según sus fortalezas y no con sus debilidades. Y tuvieron mejores resultados, pero bueno, ese ya es otro tema. Retomando, el artículo 74, las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Hasta la fecha, solamente recuerdo en el 2017 el librito del Plan Nacional de Convivencia, y ya. No he visto más ni videos ni tampoco anuncios en la televisión donde se promueva esto, ni mucho menos carteles o material que llegue a las escuelas por parte de las autoridades educativas. Y aquí también se vuelven responsables. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. Pues sacaron sus protocolos y ya háganse bolas cada quien, ¿no? Para cumplir con lo establecido en este artículo se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones. 1. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz para fortalecer la cohesión y comunitaria y una convivencia democrática. Eso lo tenemos que hacer en la escuela, ¿no? Finalmente, si la autoridad educativa no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionadas con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos. O sea, los maestros que vengan de nuevo ingreso tendrán que venir preparados en el tema. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas, y en el protocolo lo especifica y que más adelante en otro capítulo te voy a dar a conocer. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios remotos de atención a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos que sí existen. Que atiendan el teléfono es otra historia. 5. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de la violencia. O maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar. En la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas para atender dicha problemática.
celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales para promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes y el fomento de la cultura de la paz. Resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas. Y aquí podríamos poner un amplio pretexto de que la autoridad educativa pues no realmente brilla por su ausencia en esta temática y nos dejan solos en las escuelas. Sin embargo, no por ello será pretexto para no hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para evitar estas situaciones. Entonces hay que actuar, tenemos que actuar en la prevención, en la detección y en la actuación además. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que puedan resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales. Esto es que cualquier situación que conozcas tienes que hacerla de conocimiento al menos de la Procuraduría de la Protección de los Derechos de la Niña, Niños y Adolescentes, ¿no? Realizar campañas mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y además de elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de información sobre las mismas, situación que pues lamentablemente, al menos yo en las escuelas que he estado en los años de servicio, pues no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no hay promoción, no hay intervención, no hay coordinación, simplemente llegaron estos libros que les comento en el lejano año, y nada más, ¿verdad? Y también la autoridad pues no permite los espacios de capacitación en las zonas, ¿no? No pueden suspender clases los docentes para una capacitación de este tipo, para diseñar estrategias de este tipo. Una sesión de consejo técnico no es suficiente. Y no es suficiente porque hay problemas, que el acoso escolar es un problema importante, sí, cuando existe y cuando ya está identificado. Pero hay problemas más o situaciones más importantes que atender también en los consejos técnicos escolares, pero que finalmente, si lo valoramos ya de manera estricta, pues todas tienen el mismo nivel de importancia. Pero obviamente, siendo docentes y demás, pues estamos enfocados en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes en estas actividades de consejo técnico, siguiendo además las guías que se envían cada sesión. El artículo 78 menciona que las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta. Ojo, conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Esto es, que si el padre de familia es citado o se le requiere por una cuestión de conducta de su hijo, debe atender, porque aquí no solamente estamos hablando de víctimas, estamos hablando de victimarios y actores también de esta situación. En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una buena hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital, y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos. Fíjense, también todo este tipo de actividades, a las autoridades educativas debemos entender quiénes son. Son la Secretaría de Educación Jalisco, aquí en mi estado, y las Secretarías de Educación de cada uno de la entidad donde vivas. No son las autoridades escolares. Y esto es otro tema que tampoco se hace. No hay un medio o no hay una estrategia real más allá de la creación de protocolos y reglamentos. Y ahí está. Y ustedes, maestros, háganse bolas y actúen como puedan ustedes y como Dios les dé a entender. Esa es la realidad que existe actualmente y que la sociedad debe entender, pero jamás lo va a entender. Le agregamos organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en la misma situación o en la misma tesitura, que si llegan y que si les gritas a los niños, que si los regañas, que si les dices o esto o aquello, y también puede ser constitutivo de situaciones administrativas. Y es ahí donde dices tú como maestro, pues ¿qué hago entonces, no?
Y bueno, esto es resultado de que la Secretaría de Educación nos está dejando solos prácticamente en la atención de este tipo de situaciones. Bueno, ya cumplieron, sacaron su protocolo y sacaron sus reglas de conducta, y la autoridad escolar que dio el curso, lo que bueno, y el que no, también que bueno, ¿no? Y ya, el docente que decida ir a formación continua a su curso y a ver si no se llena, pues que vaya, y el que no, no, pero nosotros secretaría ya cumplimos. Creo que está suave esa responsabilidad, ¿no? Se cumple con lo más mínimo indispensable. Artículo 98. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación por parte del Estado por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, con el acuerdo de las autoridades madres y padres de familia o tutores y la comunidad. En la medida de sus posibilidades funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, y adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno, un entorno violento. Y eso es importante para nuestros directivos, que deben de organizar situaciones, reuniones o qué sé yo, que puedan aportar a la cuestión de atenuar las cuestiones de acoso escolar o disminuir los porcentajes de acoso escolar en sus escuelas. Pero vuelvo a reiterar, nosotros lamentablemente como docentes no consideramos las cosas importantes hasta que suceden. No prestamos atención a las situaciones hasta que suceden las cosas, ya es que le damos la importancia de vida, y creo que las cosas no funcionan así tampoco. Debemos ser críticos de todos lados y de todos los sentidos y de los diferentes enfoques que puedan existir. Y hay una autocrítica en este sentido, porque sí lo hay. Hay situaciones que podemos prevenir y no lo hacemos porque nosotros en nuestra lógica y nuestra capacidad de pensamiento ya madura, ya de adultos, creemos que no va a pasar nada o que es mínimo porque son niños. No, actualmente pasan muchas cosas y los niños tienen un mundo en su celular, en su computadora, en su televisión, que ven y lo hacen sin supervisión, que también es obligación de los padres de familia, pero no porque sea obligación de los padres de familia o porque la Secretaría de Educación no hace lo que le corresponde, nosotros no debemos actuar con lo mínimo indispensable, que es la aplicación del protocolo y la revisión de las reglas de conducta, por ejemplo. Y es el motivo nuevamente de este video, que a quien esté viendo hasta este momento el video en concreto, le agradezco porque señal que se está interesando en el tema, me interesa conocer, y eso es de presumirse y es de felicitarse también, ¿no? Y nosotros lo hacemos con mucho gusto para que lo tengas, para que sepas cómo actuar y no te agarren por sorpresa si llegas a vivir alguna situación de este tipo, que ojalá que no. El artículo 128 establece que son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los hijos o de los menores conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar. Deben conocer sus calificaciones y deben conocer la conducta de los alumnos, ¿verdad? Y si hay una situación de acoso escolar como victimarios, pues con mayor razón debemos llamar a los padres de familia para que se hagan cargo de la reparación o la modificación de la conducta, ¿no? El artículo 129 son obligaciones, ya lo decíamos, informar a las autoridades educativas los cambios que se presentan en la conducta y actitud de los educandos, porque conforme van creciendo van presentando cambios de humor y demás, y es importante que también nos lo comuniquen para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable, porque puede ser constitutivo de maltrato infantil en el área de descuido, ¿verdad? Entonces, al menos yo ahorita te compartí dos fracciones que tienen que ver con el acoso escolar, pero son otras obligaciones además de estas, ¿verdad? Entonces, vaya, las cosas ya han cambiado, eso es la parte que debemos entender todos. La ley, todo ha cambiado en la actualidad, la misma sociedad y la propia niñez, y también la labor docente y el papel de los padres de familia. Todo es importante. Y como es importante también nosotros como escuela detectarlo desde la elaboración de los diagnósticos
escolares del contexto desde el programa analítico. Si no, no tienen sentido, no tienen razón de ser, no tienen un objetivo y una meta clara si nos vamos para otro lado, vaya. Es importante saber cuántos grupos tenemos, pero es más importante saber cuántos maestros este ciclo escolar se van a jubilar para ir preveniendo que el solicitar el recurso a tiempo. Un ejemplo, de nada me sirve tener 18 salones y saber que tengo 18 salones si no pongo que están en un estado deplorable y que no se puede impartir clase en 3. No tengo 18 salones, pues qué bueno, felicidades. ¿Y qué me dice esa estadística? Un ejemplo, ¿no? Entonces ocupamos cosas concretas de funcionalidad, ese es el punto. Artículo 132, que nos ayude en nuestra labor docente, claro. Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de educación básica y media superior vinculará a esta activa y constantemente con la comunidad. La autoridad del municipio dará toda su colaboración para tales efectos. Será decisión de cada escuela la instalación y operación del Consejo de Participación Escolar o su equivalente, es una obligación, el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Este consejo podrá coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa. Te puso el inciso que tiene que ver con el acoso escolar, porque de ser que aquí en Jalisco, por las reglas de conducta al interior del Comité de Participación Social o del Consejo Escolar de Participación Social, existe el Comité de Convivencia Pacífica y se debe instalar, cosa que no se hace en todas las escuelas de este estado, y estoy seguro que en la mayoría de las escuelas del país tampoco lo hacemos. ¿Por qué? Por falta de capacitación. Sistema básico de mejora. La convivencia escolar, dice el sistema básico de mejora menciona que la convivencia escolar es la interacción social que se produce al interior de la escuela de educación básica entre los integrantes de la comunidad escolar, que favorece el desarrollo de ambientes escolares pacíficos, incluyentes y democráticos, propiciando con ello condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar del alumnado. Eso es la convivencia escolar. Además, dice que la estrategia educativa está integrada por 4 condiciones y 4 prioridades. Las prioridades educativas son la mejora del aprendizaje con énfasis en lectura, escritura y matemáticas, normalidad escolar mínima, abatir el rezago y el abandono escolar, y la convivencia escolar sana y pacífica, que es lo importante en este tema. Las condiciones: fortalecimientos de los consejos técnicos escolares, fortalecimiento de la supervisión escolar y la descarga administrativa y consejos escolares de participación social, que vuelven a ser mencionados. La cuestión de los derechos de las niñas, niños, de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco, menciona lo siguiente. Hay una ley general. Son derechos de niñas, niños y adolescentes la vida, la supervivencia, el desarrollo y el máximo bienestar integral posible. Cualquier cosa que atente contra estas disposiciones que te voy a leer encuadran en algún delito de acción u omisión, en sus 2 variables que ya les mencioné en el primer capítulo. La prioridad, la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. La ley general también de la protección de los niños, niños y adolescentes menciona exactamente lo mismo, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la inclusión en caso de discapacidad, a la educación, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la participación debiendo ser escuchados por las autoridades, a la intimidad, de ahí que no podemos revisar sus mochilas, lamentablemente no, por situaciones que derechos humanos es donde no entiendo, porque ahí se pudiera prever, aunque han sido muy pocos, han existido casos de asesinato de parte de un alumno hacia una maestra y un menor de edad, que fue en un sector público, y ahí no se hace tanto ruido porque pues es público, digo privado, pero no vaya a ser en el sector público porque la noticia se magnifica bastante, ¿no? Y sabemos la intención política que traen de fondo, pero este es otro tema también. Tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, al respecto de sus derechos en caso de ser migrantes también, a la crianza y a recibir buen trato y consideración por parte de sus padres o personas de quienes reciben su guarda y custodia, los alimentos, la protección y la asistencia social cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Y esa asistencia social cuando estamos en la escuela, en un caso de acoso escolar, la tenemos que otorgar nosotros, los docentes o los trabajadores de la educación del plantel, no solamente los docentes o solamente el director, sino quien reciba la queja y sea trabajador de la educación en el plantel. Que sus ascendientes, tutores y custodios preserven y exijan el cumplimiento de sus derechos y a ser protegido contra toda forma de explotación.
El artículo 33 menciona que corresponde en principio y directamente a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes proporcionar dentro de sus posibilidades las condiciones de vida suficientes para su desarrollo integral, el que incluye entre otras cosas bienestar físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social, y en general un crecimiento saludable y armonioso. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias realizarán las acciones necesarias para coadyuvar al cumplimiento de dicho fin. Y nosotros, siendo autoridad escolar, debemos que actuar. Porque para efectos de protocolo, el personal que está adscrito a un plantel escolar somos autoridad para los alumnos. Y debemos actuar. Y aquí estamos obligados por otra ley más, ¿no? Las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias de conformidad a la legislación civil, penal y administrativa en la materia para prevenir, atender y sancionar, erradicar y reparar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por lo siguiente: por el descuido y la negligencia, la violencia o el abuso físico, psicológico o de cualquier otro tipo, la corrupción, tráfico y trata, el abuso y la explotación sexual infantil, el abandono, la exposición, actos que promuevan a las niñas, niños y adolescentes el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia su otro padre o madre o hacia su otro par, aquí sería a su otro igual, padre o madre o cualquier otra persona con quien tiene derecho de visitas y convivencia. El artículo 35, las autoridades estatales y municipales están obligadas a diseñar y adoptar evaluaciones y acciones y medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de los derechos de los niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. Está hablando de la víctima, tiene derecho a que se le sea reparado el daño, y depende de quién haya cometido el ilícito, es quien deberá repararlo, incluido a veces hasta los docentes o los directivos o el trabajador que está en la escuela o el padre de familia o quien haya sido denunciado o demandado. En la recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se deberá observar lo siguiente: lograr el pleno ejercicio de los derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana, y que la recuperación y restitución de derechos se lleve a cabo en un ambiente que propicie salud física y psicológica, así como el respeto y la dignidad. En el artículo 42, ya vamos a terminar esta parte jurídica que está un tanto enfadosa, pero es importante que la conozcas, insisto, porque prácticamente los protocolos te dicen que lo conozcas, y con esto pues estás conociendo las disposiciones legales que son aplicables en esta temática del protocolo del acoso escolar. Entonces es importante que lo conozcas. Niñas, niños y adolescentes, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a una educación que vaya encaminada a garantizar el respeto a su dignidad humana, basada en un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y la no discriminación, además de fomentar el respeto a sus propios derechos y los valores democráticos de tolerancia, la cultura de legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, transmitir el espíritu de solidaridad social, privilegiar los valores cívicos y éticos, fomentar la participación en las escuelas y en su comunidad y promover la igualdad de género. Además, brindar atención y orientación sensible y libre de discriminación a los adolescentes, embarazadas y las madres menores de edad para evitar la deserción escolar. Y quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que hará de darse a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es esto? No en el ámbito de lo que tú impartas como clase, porque eso ya te lo mandata la Secretaría de Educación Pública a través de sus planes y programas, sino en el involucrarse en la educación. Vamos al otro tema, el acoso escolar, ya en concreto, ¿qué es? ¿Qué tipos de acoso escolar tenemos? ¿Qué elementos, características y actores se encuentran involucrados en esto? La conducta típica del acoso escolar encuadra en estos elementos que te voy a presentar. Primeramente, es el objeto de la conducta típica, es el de someter, explotar y causar un daño. Eso es primordial y es importante que lo conozcamos. Además de que debe ser reiterativo, direccionado y con un fin, el fin de dañar al compañero. Los elementos, ¿cuáles son? Intencional, direccionada, frecuente y desigualdad de poder. ¿Qué es esto? Intencional, que hay una intención de estar molestando al compañero, molestando, golpeando o maltratando de manera física o psicológica. Direccionada, que está encaminada a un compañero o a un grupo de compañeros, porque también puede ser en grupo las víctimas. Que sea frecuente y recurrente.
y debe de haber desigualdad de poder, o sea, que quien está aplicando la cuestión del acoso escolar, pues obviamente está en ventaja, ya sea corporal o por uso de armas o amenazas, o sea, inteligentemente más fuerte en este sentido, que sea tenga la capacidad de intimidar a su par a través de la palabra, ¿no? Entonces, allí también encuadra. Las características son la intención, la repetición y la duración. Y los actores involucrados son el acosador o acosadores, porque también pueden ser en grupo, el agredido o los agredidos, y los testigos o el testigo, ¿verdad? Entonces ellos son los actores involucrados directamente en un caso de acoso escolar. Nosotros somos actores de intervención, ellos de ocasionar la conducta típica, ¿sí? O la conducta típica. Perdón, o la conducta antisocial. Típica es porque está violentando encuadra en la violación de un precepto constitucional, legal o algún reglamento escolar o estatal, porque los reglamentos escolares se deben fundamentar con la legislación, no son ideas del profe o del director, ni tampoco los padres de familia y el director pueden crear un reglamento que si violenta algún derecho constitucional está fuera de la ley, está al margen de la ley y por ende no será validado y puede ser constitutivo también de delito de maltrato infantil. El caso, por ejemplo, que les presenté esta semana pasada de la niña que viste con pantalón, vamos a decirlo así, por cuestiones de identidad de género, no le permite la escuela, los padres de familia ingresar porque ellos en el reglamento lo metieron conjunto con la dirección escolar y no le van a permitir la entrada. Pero el reglamento escolar no es un precepto ni un ordenamiento de índole legal. Si no está fundamentado con una disposición legal vigente, no tiene validez legal alguna. ¿Sí? El reglamento de la escuela lo más que puede hacer es derivar al cumplimiento de leyes. Es lo más que puede hacer. No tiene ámbito, ni es independiente, ni es autónomo de la ley vigente. Entonces eso lo debemos comprender. El acoso escolar se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea esta física, de edad social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnas y alumnos y en el entorno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer tres características fundamentales, que ya las habíamos mencionado, que es la intención, la repetición y la duración. Es importante considerar que en las dinámicas de acoso escolar la atención no solo debe estar concentrada en el agredido, sino en todas las figuras que intervienen dentro del marco escolar, tomando en cuenta que un mismo niño puede jugar uno o varios roles como lo son los acosadores, agredidos, testigos y demás, ¿no? Entonces, así es como se conforma esto. Es un resumen del diagrama que te mostré anteriormente. El bullying o el acoso escolar se manifiesta de diversas formas. Acoso verbal, de manera verbal, obviamente, psicológico, sexual o cibernético, a través del habla. El acoso social, a través de la exclusión social, y puede ser cibernético también. Y el acoso físico, que puede ser físico directo o físico indirecto, y sexual también, ¿verdad? Entonces, de esta manera se puede manifestar el acoso escolar. El acoso verbal consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las alumnas y alumnos palabras desagradables o agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, entre otras cosas diferentes. Acoso social consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. El acoso físico es la acción continua de una alumna o alumno, o bien de alumnas y alumnos para lastimar o ocasionar lesiones corporales a otros u otros, o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos, estar a dale y dale, ¿no? Dada la recurrencia y la gravedad de los hechos del abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, es que este material especificó los niveles de intervención para estas, aquí lleva acento en la O, especificó los niveles de intervención para estas situaciones, quedando abierta la posibilidad de integrar a otros que se vayan considerando convenientes. Déjenle pongo el acento
En el tratamiento del acoso escolar debemos detectar dos factores, el factor de riesgo y los factores protectores que existen en el entorno. Los factores de riesgo y protectores son aquellos que disponen y pueden prevenir que un alumno resulte agredido o bien trascienda a agresor. En este caso, en la escuela es importante no solo prestar atención a los factores de riesgo y darle un peso importante a los de protección, los cuales priman en una intervención de prevención, por ejemplo, y de aquí podemos sacar actividades en nuestras escuelas o dinámicas que puedan ayudarnos al fomento de la convivencia pacífica. Factores de riesgo: el posible maltrato psicológico, carencia de habilidades personales y sociales, escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros. Y los factores de riesgo pueden crear agresores y pueden crear víctimas. Acuérdense, no solamente es enfocada a uno solo. Los niveles se dan entre niños, niñas y adolescentes. Los factores de protección serían el buen desarrollo de habilidades personales y sociales y asertividad y afrontamiento. Un niño que sepa y tenga todas estas habilidades, ¿no? y tenga una asertividad para poder arreglar sus problemas. Otro factor de riesgo: carencia de valores, pautas de actuación en situaciones conflictivas, egocentrismo, trato discriminatorio hacia los demás. Y esto se puede dar en la escuela, entre el personal escolar y también los niños, niñas y adolescentes. Y los factores de protección son los valores, la cooperación, la empatía, la resolución de conflictos, la inclusión, equidad, igualdad, atención eficaz a la diversidad. Esto ya nos implica a nosotros como docentes prácticamente, ¿verdad? Entonces es importante que los docentes intervengamos en estas situaciones recurriendo a la empatía. Vaya, un ejemplo. El estilo autoritario y coercitivo es otro factor de riesgo. Falta de límites, falta de respeto a sus propios padres, inadecuado afrontamiento de las situaciones y aislamiento familiar. Esto se da en el entorno familiar. El factor de protección en las familias es el estilo democrático, saber escuchar, negociación, respeto mutuo, buena comunicación, relación con el centro educativo. Otro factor de riesgo son los modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, valores sociales competitivos, prejuicios y discriminación en la sociedad en concreto, que es uno de los temas que nos tiene hoy en las redes, que no podemos andar por el mundo los trabajadores de la educación culpando a los padres, luego a la sociedad y nunca a nosotros. Somos corresponsables todos, vuelvo a reiterar, ni somos cómplices como dijeron algunos pseudoespecialistas en el caso de la niña que falleció la semana pasada, pero tampoco somos los únicos responsables. Es una corresponsabilidad general y aquí lo estamos viendo en este recuadro que te estoy transmitiendo. El factor de protección son la resolución de conflictos, alternativas de ocio y grupos de apoyo, recursos sociales, promoción de la tolerancia, igualdad y mediación que se pueda dar en sociedad. Entre los factores de riesgo podemos presentar algunos de los aspectos y categorías que componen estos factores, así como las condiciones del entorno que pueden poner en vulnerabilidad a niños y adolescentes. La categoría de los factores de riesgo pueden ser personales, familiares, del grupo de iguales, escolares, de la comunidad y de la cultura. Y lo vemos aquí. Personales, las características individuales como discapacidades, retrasos del desarrollo madurativo, carencia de las competencias emocionales, comportamientos problemáticos, procesos y acoso entre iguales. Esto es parte de los factores de riesgo. Encontramos en los familiares la atención familiar, malos tratos y maltrato de género, estructura familiar conflictiva, violenta, enfermedades mentales en familiares que tiene el menor, migraciones forzadas, pertenencia étnica y o lingüística, entre otros. Del grupo de iguales, el rechazo, presión negativa de los compañeros, modelos desfavorables para la tolerancia y equidad y acoso escolar. En la cuestión escolar es el fracaso escolar. Aquí me estoy entreteniendo con esto, permítanme. Es el fracaso escolar, el descontento, clima conflictivo y agresividad en el plantel, y eso lo tenemos que bajar y lo tenemos que trabajar desde la dirección hasta los consejos escolares de participación social, incluido el consejo técnico escolar como un todo y también el docente de cada grupo. De la comunidad, la desorganización, la delincuencia, la accesibilidad a las armas, la adicción a las drogas, el desempleo, escasas oportunidades de desarrollo. De la cultura, aquellos que favorecen conductas competitivas, agresivas y son permisivas con la violencia en general. Y vuelvo a reiterar, diagnóstico.
en el plano 1 y 2 del programa analítico. Esto es importante, compañeras y compañeros. Esto es lo que queremos saber del entorno de la escuela. No nos interesa, y vuelvo a ser reiterativo, cuántos pájaros pasan a las 9 de la mañana por la escuela. Nos interesa ver las características de nuestros alumnos y de sus familias y de la sociedad en general. Cómo viven, cuál es la cultura donde viven los alumnos y qué es lo que se hace comúnmente y cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus costumbres, qué es lo que se vive en esa parte donde viven tus alumnos de tu escuela. Y todo eso lo debemos identificar a través de instrumentos a aplicar. El problema es que pues ocupamos de especialistas que nos ayuden a diseñar instrumentos que de verdad nos den un resultado específico, porque nosotros, vuelvo a reiterar, estudiamos para ser docentes, no estudiamos para psicología, no estudiamos para criminología o no estudiamos para especialidades relativas a la mente, ¿no? Más que el aprendizaje, la didáctica y la pedagogía a lo mucho. Las condiciones del entorno como factores de riesgo que pueden hacer a niñas y niños adolescentes vulnerables son las siguientes: la situación de desprotección, falta de satisfacción a las necesidades básicas, retrasos desde el desarrollo, carencia afectiva, crecimiento en un entorno de relaciones violentas, condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo, ausencia prolongada de los padres, insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e inestables, falta de vivienda o que no reúne las condiciones adecuadas. Y todo esto nos va a ayudar a detectar vulnerabilidades, es lo que vuelvo a decir, vulnerabilidades para tener victimarios o para tener víctimas. Las cuestiones, y aquí lo vemos, de raza, de religión, de económicos, de diversas situaciones que se presentan en la sociedad, pueden generar situaciones de riesgo, ¿verdad? Y hay que identificarlas, señores. Eso es lo importante del diagnóstico. Números y números aquí, que el 80%, que el 20%, que el 20 niños, que 30, eso no sirve para absolutamente nada. Sirve identificar cómo vienen de casa, cómo aprenden, cómo lo vayas a ayudar a aprender. Todo eso es lo que tenemos que sacar en los diagnósticos. Vemos ya incluso supuestos especialistas, lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, que ya hasta se contradicen ellos mismos a la vez conforme va pasando el tiempo. Pero esta es la realidad de los que estamos en el grupo. ¿Qué es lo que a mí me sirve como docente capturar? Si de todas maneras voy a hacer el trabajo, pues hagámoslo bien, que sea significativo, vaya, que sea funcional para mi práctica y que sea funcional y que sirva para mis alumnos. ¿De qué sirven los porcentajes? Para tener una medición, sí. Vas a poner propuestas superficiales, de actividades superficiales, que no van a abonar, que es lo que pasó desde cuando se implementó la ruta de mejora. Pero no vas a erradicar el bullying, no vas a dejar de tener niños que no saben leer, no vas a tener padres de familia que nomás porque le dijiste ya van a ir a todas las reuniones. Obviamente no. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Ahí es el punto donde debemos tocar esto. Se pueden distinguir distintos niveles de riesgo social a los que pueden estar expuestos niñas, niños y adolescentes, los que demandarán prioridades y estrategias para prevenir, detectar e intervenir en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, que estamos especificados en el acoso escolar. Factores de riesgo: niñas, niños y adolescentes con un nivel de riesgo alto, los que presentan malos tratos físicos y psicológicos en situación de abandono, en relación con el sistema penal, porque alguno de sus padres tiene alguna situación ahí, o él mismo pudo haber tenido alguna situación penal. Los institucionalizados, niños que viven en algún albergue o situaciones de este tipo, con pocas o nulas posibilidades de volver con su familia biológica y con problemas de inadaptación, procedentes de un elevado grado de destructuración en todos los niveles. Estamos hablando de que ni los abuelos, ni los padres, ni los tíos, ni nadie los atiende. Y hay muchos casos de estos en nuestras escuelas, al menos aquí en la ciudad de Guadalajara. En contacto con las drogas como consumidores o porque trafican con ellas o hasta porque sus padres las consumen. Vinculados con la prostitución y la pornografía, que si hay casos. En situación de calle, que no asisten a la escuela o con altos niveles de ausentismo y fracaso escolar, que también lo hay. Y con problemas de salud graves, fundamentalmente de tipo psicológico. Si todo esto lo identificáramos en el diagnóstico del contexto escolar,
compañeros, rápido y de volada, como dicen en la calle, identificaríamos cuáles son los niños que tienen estos factores de riesgo para poder tener especial atención en algunas situaciones y ir implementando actividades de prevención. Con riesgo medio, niños institucionalizados con posibilidades de regresar a su familia biológica, yo diría que están en alto riesgo de todas maneras. El hecho de no haber estado con sus papás un buen tiempo obviamente va a traer problemas y va a ser muy difícil que se reinserte como debería de ser desde un principio, desde el momento en que nació, ¿no? Pero bueno, lo ponen como medio riesgo, no lo escribí yo, lo escribió la Secretaría de Educación Pública, y yo pues no puedo plasmar mis ideas, pero ¿de qué sirve? Porque yo caería yo en una incongruencia como los especialistas del plan y programas, ¿no? Como digo una cosa, hago otra y pues no, ¿verdad? Entonces aquí está, esto es lo que es y es lo que tenemos que hacer. El deber ser se llama. Los procedentes de multiproblemáticas donde el nivel de destructuración no es muy grave, hay desintegración familiar, pero los abuelitos se hacen cargo, o la mamá se hace cargo y es responsable, o el papá se hace cargo y es responsable, alguna situación de ese tipo, ¿no? O algún niño que su papá falleció, situaciones que hayan generado una destructuración en su familia, ¿no? Hay muchos factores, vaya. En acogimiento familiar, las niñas, niños y adolescentes con riesgo bajo son los que tienen con problemas de habilidades sociales, pertenecientes a minorías étnicas o culturales, con inadaptación escolar y fracaso escolar, con problemas de salud, que regularmente también estos son consideraría yo creo que los de riesgo más altos. Les digo por qué. Bueno, de ser víctimas. Porque pues se agarran de los defectos, se agarran de que no saben matemáticas, no saben español. Todo, pues yo digo, no deberían de clasificar riesgo alto, medio y bajo, deberían de unificarlos todos son riesgos, finalmente, para ser víctimas y para ser victimarios también. Cyrulnik sostiene que en gran medida el fracaso escolar de niñas, niños y adolescentes agredidos está determinado por las construcciones sociales alrededor de ellos, por lo que hace la sociedad. Yo en días pasados, hace un par de semanas, te compartí algo al respecto del contexto social y la importancia que tiene con los alumnos, con los niños, que me gustaría que lo vieras. Igual te dejo aquí la tarjetita al final para que lo puedas observar y veas que sí tiene trascendencia. Estereotipos y representaciones negativas que los predisponen al fracaso y los condenan a la marginalidad social, y que un ambiente estimulante y las relaciones adecuadas puedan ayudar incluso a revertir los daños sufridos por un cerebro afectado por la violencia. Y vaya que sí, así como las relaciones inclusivas y equilibradas ayudan a superar los efectos negativos de las experiencias vividas. Los factores protectores. En cuanto a los factores protectores, se identifican las áreas que niñas, niños y adolescentes pueden potencializar para desarrollarse óptimamente. Existen áreas fisiológicas que se derivan de las necesidades de nutrición, del sueño, la salud, higiene, vestido, y los efectos que producen al no ser cubiertas estas necesidades fisiológicas producen enfermedades, deficiencias, trastornos físicos y psicológicos, entre otros. Las socioafectivas, la necesidad de la estabilidad emocional, la interacción positiva con la familia, dar y recibir afecto, autoestima, ser respetado y reconocido. Los efectos que produce al no ser cubiertas estas necesidades son las conductas y comportamientos asociales, retraimiento e introversión. En el área de relaciones, las necesidades se presentan en las interacciones con los padres, hermanos, amigos, docentes, vecinos, compañeros, entre otros. Los efectos al no ser cubiertas estas necesidades son las dificultades en las relaciones y en los procesos de socialización, sentimiento de exclusión. En cuanto al área socioeducativa, las necesidades son de escolarización, prevención del abstencionismo ausentismo y del fracaso escolar, estimulación, atención a la diversidad, inclusión y no discriminación. Los efectos de no cubrir estas necesidades son el fracaso escolar, la inadaptación, la hiperactividad, los déficits de atención, las dificultades en la proyección social y pobre desarrollo intelectual, entre otros. Las áreas de lúdico-recreativas, las necesidades, ¿cuáles son? Las necesidades de que niñas, niños y adolescentes tienen de tener los medios para jugar, para hacer actividades lúdicas que puedan propiciar su recreación adecuada, ¿no?
Al no ser cubiertas estas necesidades, quedan al descubierto las diferencias en el desarrollo relacional, son difíciles en la cuestión de relaciones, físico, afectivo, psicomotor, entre otros. Y en el área axiológica, las necesidades son la adquisición de normas y hábitos, respetar y ser respetado, ser solidarios, comportamiento ético con todos los planos o en todos los planos. Y al no ser cubiertas estas necesidades y al no enseñarle al menor a la cuestión de las normas, de tener respeto y de que sepa que hay reglas que se deben seguir y respetar, pues entonces tenemos como resultado la ausencia de valores positivos, inadaptación, irrespetuosidad, falta de dirección y referentes que apoyen a la formación integral. Se fijan, es un todo. Un alumno en su mente, representa mucho más cosas que en la cuestión física. Es un mundo, es un universo de ideas, de cuestiones que pueden detonar muchas cuestiones, muchos desórdenes mentales inclusive, que lo pueden llevar a infringir la ley e incluso llegar a grandes responsabilidades, como ocurrió, vuelvo a reiterar, el mismo caso de la niña Norma Lisbeth, que terminó en una cuestión de un homicidio, ¿verdad? Entonces, la cuestión de los retos, un niño que está cubierto con todas las necesidades, difícilmente estará con la necesidad de cumplir algún reto burdo de los que últimamente traen de moda, ¿no? Entonces, es lo importante. El problema es, y de todo esto, es que esto tiene que ver mucho la casa, tiene que ver mucho la familia, y esa es la importancia de conocerlo por parte de nosotros, detectarlo en nuestros alumnos para generar actividades o estrategias de prevención. Eso es lo importante de conocer esto. O sea, yo sé que la familia no va a cambiar, ni vamos a poder hacer mucho para que cambie, pero nosotros sí debemos cuidar, si ya es uno el que tiene cuestiones de violencia, impulsos de violentos, bueno, sé que ese alumno requiere cierta atención y debo proteger a los otros que tengo a mi cargo, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de todo esto, identificar todo esto, cómo vamos a construir un instrumento de detección de este tipo de situaciones. Bueno, a echar a volar las ideas, compañeras, compañeros. Somos docentes y somos seres adultos que vivimos en torno y rodeados de la normatividad de la ley. Nadie vive al margen de la ley y entendemos más que ellos. Vamos implementando lo que es humanamente posible para que en el caso de que llegara una situación de acoso escolar, estemos preparados, tengamos evidencias de que hicimos lo que nos tocaba y que incluso tocamos la puerta de las familias y no nos hicieron caso. Pero vamos a evitar que suceda lo que en estos días ocurrió con lo de la niña Norma Lisbeth, que responsabilizan completamente a la escuela, y hay quien se atreve a señalar que hubo complicidad incluso, ¿verdad? Entonces, con los elementos que nosotros vayamos reuniendo de lo que vamos haciendo y no de lo que dejamos de hacer, vamos a tener argumentos para defender nuestra postura como docentes y poder defender la labor docente, ¿no? Para poder defender nuestra labor y poder decir, yo sí hice, no fui el irresponsable, y el irresponsable fue fulano, sutano, mangano. Punto. Eso es lo importante de todo esto. Y más que nada el estar alejados de responsabilidades. Lo veíamos en un inicio en el otro episodio, el hecho de que se intentó que no se llevara a lo material el acoso escolar, y aún así pasó y no se evitó el objeto de la conducta. Nos exime de cuestiones de índole penal o legal de cualquier índole. Eso es lo importante. No es lo mismo tener evidencias de que yo previne, que yo estuve haciendo actividades de prevención, que yo platicaba con los alumnos al respecto de los temas de la convivencia pacífica, que yo generé reuniones con padres de familia para concientizar al respecto de la importancia que tiene su intervención hacia con ellos, y que no solamente es el trabajo, sacarlos de ese pensamiento y de ese contexto de que solamente el sustento de la familia es lo importante y lo demás, como la educación de sus hijos, queda de lado cuando somos corresponsables, ¿verdad? Todo eso. Y finalmente todos los padres de familia en torno a una escuela, pues formamos la comunidad educativa. Por tanto, los que rodean al plantel escolar formamos la comunidad educativa. Y es importante entonces tener trascendencia hacia con la comunidad. Esta cuestión de los riesgos tiene dos dimensiones, de los factores protectores tienen dos dimensiones: el personal
que son las personas que tienen confianza en sus habilidades para sobrellevar cualquier situación, son mucho más propensas a lograr objetivos. Para llegar a la meta final de resolución de conflictos es necesario el autoconocimiento o tener conciencia de sí mismo, que equivale a valorarse de forma adecuada, saber autoafirmarse, tener autoconfianza, reconocer las emociones básicas y saber darles el nombre adecuado. Estos tipos de personalidades, tanto docentes como alumnos, es importante que se hagan presentes en nuestro quehacer diario porque nos va a ayudar a la resolución de conflictos. En la dimensión social, las personas con relaciones positivas son atentas, amables, serviciales, colaborativas y empáticas. Se necesita de la habilidad de trabajar bien con los demás, de acompañar, de crear un ambiente fuerte, colaborativo y efectivo, lo que permite a las niñas, niños y adolescentes establecer relaciones satisfactorias con otras personas en igualdad de circunstancias. En esta dimensión destacan dos indicadores, el de habilidades sociales y la resolución de conflictos. Vamos a analizar estos dos y terminamos esta parte de este capítulo del podcast. Permítanme. Llevamos... Ájole, ya nos pasamos de la hora. Las habilidades sociales y emocionales tienen un papel preventivo y amortiguador de riesgos futuros. Un ámbito de prevenir implica maximizar los factores protectores que posibilitan el desarrollo de la dimensión personal y la dimensión social. Los valores éticos y morales para prevenir se debe incidir en todos los posibles participantes implicados directa o indirectamente. Las categorías de factores protectores son la dimensión personal y la social que ya les había comentado. Dentro de las acciones de prevención más importantes se encuentra el fortalecimiento de los factores que minimizan la agresión y formas de violencia dentro de las escuelas. Se pueden considerar las siguientes dos dimensiones de factores protectores. La primera, la personal, que tiene sus derivados en la confianza, el optimismo, el autocontrol y la autogestión. En cuanto a la confianza en las habilidades propias, ayuda a hacerle frente a las situaciones de la vida, a valorar positivamente las habilidades, destrezas, atributos y nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. En el optimismo, la habilidad de ver el aspecto más favorable de las cosas e intentar que siempre mejoren. En el autocontrol, mostrar autocuidado y control de la energía y de las emociones. Esto incluye adaptar nuestro comportamiento a las normas de la sociedad. En la autogestión está la continuación voluntaria de acción hacia una meta específica a pesar de los obstáculos, dificultades y el desaliento. En este sentido, la tolerancia ante la frustración es clave, así como la responsabilidad con uno mismo y los demás. La asertividad es otra habilidad importante ya que permite defender los derechos propios ante una situación injusta o de acoso sin ofender al otro ni agredir. Y formar este tipo de personajes es lo importante y lo que debemos nosotros ir promoviendo en nuestras escuelas, ¿no? En la dimensión social existe la gratitud, la ayuda, la colaboración y la empatía. La gratitud es la habilidad de dar una respuesta emocional positiva por haber recibido un beneficio que es percibido como resultado de una buena intención. La ayuda es proveer de apoyo a quienes lo necesitan, preocuparse por asistir a un amigo o un colega para reforzar la creación de confianza, la habilidad de pedir o recibir un servicio o beneficio de otros. La colaboración, ser integrante de un equipo significa compartir información y recursos para lograr los mejores resultados y es ayudar a los demás. Como se dan cuenta, esto no solamente es exclusivo de alumnos, también nos incluye a nosotros como maestros. Parte de ello es que les comparto esto, pero también en los consejos técnicos y demás hay que compartir. Empatía, la habilidad de ponernos en los zapatos de los demás y ver el mundo desde distintos puntos de vista. Las personas más exitosas son las que aceptan la experiencia y la ayuda de los demás. Saben que no pueden hacer todas las cosas ellos solos y que cada persona tiene talentos distintos. Conviene destacar que la educación en valores es uno de los factores de protección más importantes a desarrollar y fortalecer, que debe ser considerado como un proceso educativo continuo y permanente, que busca potenciar el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, como elemento esencial del desarrollo integral de la persona con el objetivo de prepararla para desenvolverse adecuadamente en la vida e incrementar su bienestar psicológico. Y un caso de estos te puede ayudar mucho el libro de Formación Cívica y Ética, que trae muchos temas muy interesantes al respecto del acoso escolar, entre muchos otros, sobre todo basado en el respeto, y te puede funcionar para implementar estrategias para evitar el acoso escolar en tu grupo, en tu escuela, en tu zona o en tu sector educativo. Y bueno, compañeras, compañeros, con esto llego yo al final de este video. Nos pasamos con 17 minutos. Espero que te haya sido de utilidad la información que te presenté aquí, que esa es la finalidad, que te sirva. De otra forma, pues no tiene sentido.
Espero me ayudes comentando, reaccionando, compartiendo, sobre todo que me ayudes a llegar a más compañeros, porque esto es de aplicación en todo el territorio nacional. Aunque te leí una parte solamente del estado de Jalisco, todos los estados tienen su propia legislación y no varía mucho, es muy poco lo que varía, y sobre todo por las instancias que tienen. Vaya, los departamentos o las direcciones no tienen los mismos nombres, es en lo que tiene variabilidad, pero todos se basan en un mismo documento, que son las orientaciones que te comenté hace un momento. Te agradezco mucho por la atención, soy el profesor Rigel Q, te mando un fuerte abrazo, que sigas pasando un excelente fin de semana, y bueno, vamos trabajando con este tema del acoso escolar para evitar que se nos siga responsabilizando, y peor aún, que nos sigan señalando de cómplices de este tipo de conductas. Un fuerte abrazo para todos, que tengan una excelente noche, muchas gracias.